Aguas abajo del Gállego, a unos 36-38 kilómetros de su desembocadura en Zaragoza, llegamos hasta Ontinar del Saz, donde tenemos el azud de Camarera. Buenos días, ¿qué tal, Mariano? Aquí andamos. Contemplando esta obra hidráulica muy importante para lo que es toda la vega del Gállego, a su llegada a Zaragoza, por lo que tiene importancia de las huertas. Sí, esto es un patrimonio hidráulico muy poco conocido por los zaragozanos, pero que históricamente han regado toda la huerta de estos pueblos próximos a Zaragoza. De este mismo punto nacen dos acequias. En la parte derecha del río, la de Caldebanía, riega zonas de Zuera y Villanueva de Gállego. En la parte izquierda, en la que estamos, la acequia de Camarera, que pasa por todo el núcleo urbano de San Mateo y sus zonas de riego, pasa por Peñaflor y termina a la altura de la zona de Auladey, de donde sale otro sistema de riego en la margen izquierda, el azud de Urdán, y ya ese tiene un larguísimo recorrido y va a llegar hasta Nuez de Ebro. Del Raval va por la margen derecha y va a llegar por todas las zonas del Cascajo, de San Gregorio, del antiguo Actur, y sobre todo ya llega a Juslibol y va a desembocar a la altura del Galacho de Juslibol. La gente piensa que cuando se riega Santa Isabel, Movera, Pastriz, así hasta Villafranca de Ebro, pues todo eso lo hacen aguas del río Ebro. No es así. Estos son los riegos históricos del Gállego, que han establecido siempre el riego de las 16.000 hectáreas que tiene el término del Bajo Gállego. Es uno de los ríos más regulados de Aragón, ¿verdad? ¿Cómo llega hasta aquí? Pues ¿En qué condiciones? Llega con una detracción de aguas bastante importante. El Gállego está sirviendo para alimentar todo el sistema de riegos que van a ir a la zona de Monegros. Ahí ha dejado bastantes aguas y aún se quieren dejar más con el embalse de Almudévar que se está construyendo y la posible realización del embalse de Vizcarroes. Lo que nos queda aquí es para alimentar todo este sistema de riegos del Bajo Gállego, que se hace a través de un embalse de Santa María de la Peña, que se hizo en el año 1913. Es de los pocos embalses que se han construido directamente por las comunidades de regantes. Cuando no había este sistema de acequias, dependían mucho de que en verano quedase aún suficiente agua para poder regar estas tierras. Y siguiendo el cauce, Mariano, de la acequia de Camarera, llegamos hasta San Mateo de Gállego. Que les pasa por mitad del pueblo y la gente se asienta al lado de esta lámina de agua que les refresca en las noches de verano y es un medio integrado en el medio urbano de la población. ¿Es usted de San Mateo de Gállego? Sí, de toda la vida, desde que nací. ¿Y huerto han tenido siempre? Siempre. ¿Qué se planta aquí? Pues ya lo veis, judía verde, Sí. pepinos, calabazas, de todo Sí. que hay en el mercado. Melocotones, ¿Melocotones también? para cenar una fritadica. Qué bueno esta noche, ¿eh? Una tortillica de calabaza, buenísimo. Claro que sí. ¿Y tienen turnos para regar, me imagino? ¿Y pasa por aquí? En ¿No? este de Brazal no. No. Cuando queremos abrir, abrimos y cerramos. Sí. ¿Y Pero en lo demás de la huerta sí, Sí. hay zonas. La acequia le da vida, ¿no? Y le da... Sale de Camarera y termina allá en Villamayor. ¿Ha habido años de sequía aquí en San Mateo o no? aquí aquí no nos ha faltado nunca. Bueno, Porque baja algo por Gállego siempre y, claro. y como la cogemos de Gállego, Claro que aquí sí. no acaba, no. Y aprovechando el agua que pasa también por aquí del Gállego, se ha hecho una pequeña central hidroeléctrica. Hay que ver cómo se aprovecha el agua del Gállego desde arriba hasta abajo en usos diversos y múltiples. Sí, incluso algunos porque se han perdido, de molienda del cereal en antiguos molinos, y eso que el río Gállego, la ciudad de Zaragoza, pienso que tendrían bastantes posibilidades de navegación tipo rafting, pero aún no ha sido suficientemente utilizado. Llegamos a Peñaflor. Esta carretera llega un momento que se corta. ¿Qué ha pasado? Hace aproximadamente unos 7 años hubo una erosión profunda del río, que vendría de años anteriores, y toda esta parte se ha hundido,
se ha venido abajo. O sea, Mariano, que digamos que esto llegaba, era una carretera que llegaba por aquellas vallas de madera. Exactamente. Igual no estamos aquí seguros. Pues bueno, yo digo que no nos acercáramos mucho, porque en un momento dado igual por debajo no está muy bien asentado, pero bueno, en principio... La caída es honda, ¿eh? Sí, esta situación del río ha variado notablemente. En el mes de abril iba por ese espacio de gravas y donde están las aguas remansadas, ¿Sí? Y a partir de estos, hace 3 meses, ha cambiado de tal manera que ha cogido este brazo central, ha quedado un pequeño galacho abandonado. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? El río va erosionando en las zonas cóncavas y va sedimentando en la parte central del río. Cuando ese volumen es muy grande, le tapona la entrada a las aguas del río y entonces ya se abre el agua, el camino por otro lugar. Antes la gente, pienso que se bañaba más en el río, ahora no, porque han cambiado las costumbres o ¿por qué crees? Sobre todo la calidad de las aguas han empeorado mucho, la gran industrialización, en el caso del Gállego, fábrica antigua de Enquinosa nos dejó el lindano y eso es una herencia tremenda. Luego hay industrias pues de grandes centros de porcino, la zona de la montañanesa, se les tiende a controlar y a hacer que depuren, pero realmente ese peligro y ese riesgo está ahí. Eso lleva a que un río que sería maravilloso para poder bañarse, pues ahora ha dejado de utilizarse. 2 kilómetros faltarán ya más o menos hasta la desembocadura del Gállego. Cada río va arrastrando materiales geológicos allá por las zonas que atraviesa. Nosotros en el Pirineo, en la zona oriental, tenemos zonas de granitos, de tipo de piedras. Si nosotros en Zaragoza vamos kilómetros arriba al Galacho de Juslibol, no encontraremos este tipo de cantos rodados, de granito, sino que los tenemos que encontrar a partir de la desembocadura. Contemplar este paisaje, este escenario tan bello como es el Gállego, a 2 kilómetros de la desembocadura del Ebro, de alguna manera nos tiene que extasiar, nos tiene que de alguna manera enamorar. Y yo creo que aún nos queda mucho para que los ciudadanos esto lo amemos y por tanto lo defendamos. Y desde el nacimiento del Gállego en el Pirineo, casi 200 kilómetros, llegamos hasta el valle y llegamos a la desembocadura, como vemos ahí, ¿verdad? Exactamente, vemos a 2 bañistas, ¿Sí? lo cual... Qué casualidad, ¿verdad? Que hablábamos sí, antes de que casualidad. la gente ya casi no se bañaba, pero ahí los tenemos. Ahí los tenemos, o sea, a ver si vamos mejorando esta calidad de las aguas para que esto sea un hecho natural. Y este amor por los ríos yo creo que hay que promocionarlo y hay que desarrollarlo. Que este entusiasmo sea muy contagioso a todos nosotros y que sigamos cuidando y protegiendo más, si cabe, nuestros ríos, porque es un valor natural y una riqueza que nunca deberíamos perder. Por supuesto.